Le vamos a dar la palabra al licenciado Nicolás Dager, que a pesar de no haber consumido su tiempo y por no haber estado presente, yo me hago cargo de la situación, así que está en uso de la palabra. Esta presentación es bastante cortita, voy a hacerlo rápido. Primero que nada quiero agradecer a la invitación y el tiempo. Esta presentación requiere el ejercicio de suponer que todos los datos oficiales brindados en el presupuesto son ciertos. Son todos los datos que dio el viceministro ayer y los datos que salen en el mensaje del presupuesto son ciertos. Y vamos a ver cómo con estos datos si puede cerrar, digamos, las conclusiones que elabora el mismo presupuesto. Entonces el crecimiento para el 2015 va a ser un 2,8%, la inflación va a ser del 15,6%, el tipo de cambio promedio va a ser de 9,45 pesos por dólar, va a haber un saldo comercial positivo de 9.000 millones de dólares, va a haber un déficit fiscal muy pequeño, de solamente 1% del PBI, y va a haber incluso un superávit primario de casi 0,17% del PBI. Bueno, entonces esto va a suceder. Entonces, ¿qué significa que el dólar promedio del año que viene sea 9,45 pesos por dólar? Significa que con respecto al 8 de octubre tenemos una devaluación del 11,83%, un poco menos si consideramos el dólar de hoy. Tenemos que si hubiese sido cierto también el dólar que el viceministro calculó para el año 2014, tendríamos una devaluación interanual del 49%. Y tenemos que vamos a ver, con respecto a las correcciones que hicieron del presupuesto 2014 y al promedio del dólar oficial de este año, vamos a tener una devaluación del 15,1%. Eso significa que la devaluación oficial va a ser incluso menor a la inflación oficial. Va a haber un atraso cambiario. Esto no creo que sea una buena noticia para los exportadores de frutas y de economías regionales, de que van a ver que el tipo de cambio o la cotización del dólar les va a aumentar menos que la inflación oficial, que ya de por sí es bastante baja. Entonces vamos a ver una pérdida de competitividad. El viceministro ayer habló de que había calculado bastante bien los tipos de cambio oficiales con los que realmente se habían dado y mostraba las barritas que él decía que casi habían sido iguales y solamente en el 2014 se le habían escapado. Bueno, y vemos de que, por lo menos viendo los datos, no fue así. En el 2011 sí fue casi exacta, con menos de 1% de diferencia, pero esa diferencia entre el dólar presupuesto y el dólar oficial se fue aumentando. En el 2012 3,41, en el 2013 ya tenemos una diferencia del 12% y en el 2014 una de casi del 30, 29,60. Si nosotros supusiéramos que el viceministro logra achicar o logra mantener esta brecha que vemos que crece, podríamos suponer que el año 2015 va a tener un dólar oficial del 12,25, de 12 pesos con 25 centavos. Pero vamos a seguir manteniendo con que el dólar oficial va a ser 9,45 como dice el presupuesto. Sin embargo, los exportadores no tienen que tener preocupación porque incluso con atraso cambiario vemos que el cálculo oficial es que las exportaciones van a aumentar y va a haber un superávit del saldo comercial. Las exportaciones aumentan un 7% y las importaciones solamente un 5%. Entonces hay una pregunta acá, ¿qué pasa con las importaciones de energía? Nosotros sabemos que las importaciones de energía tienen una correlación positiva con el crecimiento económico. Entonces tenemos un atraso cambiario, un crecimiento económico del 2,8%, que eso va a hacer aumentar nuestras importaciones, no solo de energía, sino de todo. Ya hoy tenemos unas 6.000 millones de dólares de importación de energía y sin embargo tenemos un saldo comercial del 21%. Esto, la verdad que no cierra mucho, es bastante difícil de sostener. Después ahora veamos incluso si vemos qué pasa con los precios de los productos que nosotros exportamos. Vemos que bajan. Vemos que la soja ya se está pensando para mayo del 2015 en $358 por tonelada, con una caída del más del 30%, caída que el viceministro ayer lo dio como una especie de beneficio porque gracias a eso íbamos a tener menos inflación. Vemos que nuestros socios comerciales están revisando a la baja todas sus proyecciones de crecimiento. Entonces la pregunta es, ¿tenemos menos demanda?
como vimos, estos gráficos son los mismos que presentó el viceministro ayer. Es todo dato oficial. Tenemos menos demanda, según el propio gobierno, menores precios y atraso cambiario reconocido y generado incluso por el gobierno nacional. Entonces, ¿cómo hacemos para aumentar las exportaciones un 7%? Esto es una clara inconsistencia de los planes económicos. No es posible hacerlo. Con menos precio, menos demanda y atraso cambiario, no hay forma de aumentar un 7% las exportaciones. Y ahora vemos otra cosa que también es bastante llamativa. Los precios de la soja decimos que caen un 30%. Ángel. La devaluación es solamente el 15% y sin embargo el Fondo Federal Solidario aumenta más de un 30%. Bueno, entonces esto ya no podemos ni imputando un aumento del 7%, ni del 10%, ni del 15%, este dato cierra. Entonces, ¿qué pasa? ¿La devaluación va a ser mayor a la anunciada? ¿O es una inconsistencia? ¿O es una mentira directamente? Acá hay un dato que no cierra de ninguna manera. Cuentas fiscales. Tenemos un 28% de aumento de los ingresos. Entonces los ingresos fiscales van a aumentar más que la inflación y en términos reales incluso más que el PBI. Bueno, a este productor de manzanas o de cerezas que quiere exportar, además le vamos a tener que decir de que además de atraso cambiario, los impuestos los van a aumentar mucho más de que la inflación y de que el PBI. No es la mejor situación y es una situación que el gobierno está planificando para el año que viene, porque es lo que pone en las variables económicas del presupuesto del año 2015. Y después tenemos un gasto fiscal que aumenta aún menos que la inflación. O sea, el gasto fiscal cae en términos reales. Esto en mi barrio se llama ajuste, digamos, y cuando yo fui a la facultad, cuando el gasto aumentaba menos que la inflación y el gasto en términos reales caía, es un ajuste. Vamos a ver el tema de las jubilaciones. Diego Bocio el otro día comunicó que cuando fue la nueva moratoria, que se aprobó hace muy poco tiempo, que se iban a incorporar 500.000 jubilados. El viceministro ayer habló de estos 500.000 jubilados y los puso incluso como una de las causas de este crecimiento económico del 2,8%, la mayor demanda que estos nuevos jubilados iban a crecer. Pero si vamos a las metas físicas que propone el mismo gobierno en el proyecto de presupuesto, vemos que están pensando solamente en un aumento de 56.000 jubilados, o de 139.000 jubilados, de 156.000 con pensiones y retiro. ¿Y dónde está ese medio millón? Nos faltan 350.000. Una posible explicación es que gracias a esas 350.000 que nos faltan, podemos más o menos entender por qué el gasto aumenta tan poco. Y vamos a ver el gasto público. Este gobierno que empezó en el 2003, digamos, este proyecto político, nunca fue un proyecto de establecer políticas contracíclicas, salvo cuando la economía iba a la baja. O sea, siempre fue un expansionista en el gasto, no fue un contracíclico. Los únicos dos momentos donde cayó el gasto público en términos reales fueron en el 2000-2001, digamos que esto es anterior, y en el 2008-2009, cuando vemos que hubo una gran crisis. Ahora vuelve a caer el gasto público en términos reales, según el propio gobierno nacional. Entonces tenemos o que hubo un cambio ideológico de que ahora van a hacer políticas contracíclicas para no permitir tantas expansiones, o que estamos en una crisis similar a la del 2001 o del 2009. Son las dos análisis que uno puede establecer. Y vamos al punto de vista del crecimiento. Este gasto público que va a caer en términos reales representa el 40% del PBI. Entonces estamos diciendo que uno de los principales componentes del PBI, el 40% del PBI, va a caer en términos reales. Y sin embargo decimos que el PBI va a crecer el 2,8% en términos reales. Esto requiere que aumenten las exportaciones a lo loco, mucho más que el 7%, y según los datos que vimos recién de precios, de socios comerciales y de atraso cambiario, es bastante difícil que ocurra. Que aumente el consumo como loco, y bueno, es una lástima que el viceministro no esté, porque no le vemos que le faltan 350.000 jubilados en la cuenta para aumentar el consumo tanto como quería, o que haga un boom completamente de inversiones. Sinceramente, y con los datos analizados y del propio presupuesto nacional, es muy poco probable que esto suceda. Entonces, la pregunta es si podremos crecer realmente al 2,8%. ¿Listo?
Prometieron Bueno, deuda. muchísimas gracias. El segundo grupo está compuesto por el licenciado Ignacio Bruera y el licenciado Ariel Malamud. Y son el grupo 2, el 3 y el 4 falta. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? 10 minutos cada uno. ¿Eh? Son noticias que hablan de la realidad estructural del país que estaría bueno cambiar entre todos. Comencemos. Buenas tardes, muchas gracias. Esta presentación la armamos con Ariel y con Hernán López, un poco sobre la base de los datos de presupuesto, pero fundamentalmente también en la primera instancia hablando sobre un tema que nos preocupa a todos, más allá de nuestro color político, que tiene que ver con las desigualdades territoriales del desarrollo argentino. Vamos a hablar primeramente de esta cuestión. Argentina, como todos bien sabemos, a pesar de estos años de crecimiento y bonanza económica, concentra el 74% de su Producto Bruto en la región centro y pampa bonaerense del país. El Producto Bruto de muchas provincias hasta multiplican por 6 el producto de las más pobres. Y tenemos al área más pobre del país, que es la del Norte Grande. De hecho, hay un programa del Ministerio de Economía puntual que trata de sacar adelante con el apoyo de otras instituciones de ella, que presentan los niveles de pobreza y de subdesarrollo relativo más amplios. El NOA y el NEA todos lo sabemos, no hace falta que hablemos, pero es necesario que lo abordemos en conjunto y el presupuesto es una herramienta fundamental para esto. 8,2 millones de personas viven acá, no es poco claramente, a pesar de la gran concentración que tenemos en todo sentido en la Argentina, población, riqueza, etc. Esto tiene que ver en buena medida por los niveles de empleo, las diferencias en los niveles de empleo. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el nivel de empleo alcanza, de acuerdo a datos de la EPH, de Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, hasta un 50%, en regiones del NEA y NOA estamos en un 35 o 39%, casi 15, 10 puntos de diferencia. Y esto habla de justamente debilidad de las estructuras productivas territoriales, regionales. Es necesario atender estas realidades y más allá de que el presupuesto, a partir de la ley de coparticipación y otras herramientas que tenemos, sea compensatorio, la clave para tener un presupuesto equilibrado y una sostenibilidad macroeconómica fuerte pasa también por fortalecer las bases productivas, ir de lo micro a la macro, dejar de discutir tanto las compensaciones de la macro a las economías regionales, sino al revés. Eso nos va a dar fortaleza y competitividad en las diferentes provincias. La provincia del senador que me toca asesorar, Gerardo Morales, esto es una realidad muy palpable, hay que fortalecerlas. La base económica sobre la cual se puede justamente imponer tributos y que queden en el territorio desde ya. Por eso esta primera discusión. Las posibilidades de atraer inversiones en Argentina en general están dadas por sectores que tienen recursos naturales de rentabilidad muy alta. El financiamiento se concentra regionalmente, el 82% en Cava, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, lo mismo los préstamos, es importante referir esto, y asimetrías de infraestructura importantes, a pesar de los esfuerzos que se ha hecho últimamente para dotar de infraestructura en el NOA, especialmente la reposición del ferrocarril, Belgrano Cargas, etcétera, lo que se viene dando. Aún así, el costo logístico del NOA y del NEA es el doble o incluso en algunas regiones hasta el triple de lo que ocurre en la región central, con lo cual tenemos varios países en uno. Fundamentalmente esto nos da un entramado productivo empresarial muy limitado y de envergadura local provincial. Argentina son varios países en uno, como pueden ver en esta filmina. Claramente es algo que siempre hablamos históricamente, Belindia, Bélgica, India. Bueno, pero acá lo podemos ver estimando el Producto Bruto per cápita, de acuerdo al poder adquisitivo, PPA. Tenemos productos brutos per cápita similares a los de Albania, hasta los de Suiza y Holanda, España. Argentina tiene realidades muy marcadas en las desigualdades territoriales. Y para ir pasando a las cuestiones más fiscales que tienen que ver con presupuesto, analicemos mínimamente o rápidamente el sector de alimentos y bebidas, bien característico de economías regionales. Argentina exportó en 2013 casi 28.000 millones de dólares del sector de alimentos y bebidas a 184 países, un tercio de las exportaciones argentinas, y con una participación del Producto Bruto fundamental, 500.000 puestos de trabajo, del 1,5 millones de empleados industriales, es decir, alimentos y bebidas es claramente representativo de la industria argentina y de las economías regionales, por eso vale la pena hablar de este segmento. Ahora bien, en los últimos años, desde 2011 por lo menos, exportaciones de las economías regionales dadas por este subsegmento de alimentos y bebidas han mostrado caídas, como bien se refería anteriormente.
desde 2012 y 2013. Las economías regionales muchas veces dice están mal, y uno cuando recorre el país lo observa. Me tocó ir del norte al sur del país, este, oeste, en diferentes lugares, y en todos lugares la gran cuestión que refieren los productores de diferentes sectores tiene que ver con la rentabilidad y con el incremento de los costos implícitos de producción, dados por materias primas, costo laboral, logístico, etcétera, que no sería problema si viene de la mano con un reajuste de rentabilidades en términos de un contexto de competitividad sistémica genuina. Podría pagarse este incremento de costos, que en definitiva podría estar mostrando algún tipo de redistribución del ingreso, si se quiere, pero los incrementos los ven como un problema. Incluso la Confederación Argentina para la Mediana Empresa, confederación ni crítica ni cercana al gobierno, muy objetiva, al oficialismo me refiero, muy objetiva en muchos de sus análisis, en algunos otros bastante cercanos, y reconocen hace 2 años temas de rentabilidad, documentos como Crisis de las Economías Regionales. Se habla de que hasta 6 a 10 explotaciones agropecuarias tienen dificultades en las pérdidas de rentabilidad. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo hacemos para corregir esto macroeconómicamente con una devaluación o con el ajuste o el deslizamiento cambiario, como gusta decirse, que se ha realizado últimamente? No es simplemente un problema macroeconómico, hay que fortalecer las economías regionales. Y fortalecer las economías regionales nos va a llevar a tener que compensar cada vez menos. Ayer se decía 15 millones de argentinos viviendo de algún ingreso que provenga del Estado nacional o local y demás. Está bien, es una buena noticia en términos sociales, quizás, pero por otro lado lo que tenemos que hablar acá es de capacidades locales para el desarrollo, de capacidades de que las regiones generen sus propias situaciones, y esto puede darse o no, dependiendo del caso, hay que ver. Las inversiones en el sector de alimentos y bebidas están a la baja, vinculado también con un poco con el contexto generalizado, pero fundamentalmente la referencia a la rentabilidad es importante. Y si referimos a la importancia relativa de los sectores de alimentos y bebidas, vemos que un 70% de las exportaciones, la producción y demás de este segmento está dado por soja y derivados oleaginosos, que presentan un nivel promedio de precio por tonelada de unos $500, como se ha visto en los últimos años. Al menos 10 cadenas de valor importantes para las economías regionales presentan precios promedios por tonelada que superan hasta 10 veces el valor de esta materia prima, que califica como industria por un procesamiento bajo. Entonces, cuando hablamos de la no pérdida o no primarización de la economía argentina, bueno, la soja y su procesamiento mínimo aportan en este sentido, lo cual hay que hablar siempre en términos relativos. ¿Queremos un país sojero y derivado o un país fortalecido en economías regionales con otras 10 cadenas de valor? Y acá cierro, agradezco el tiempo y espero haber cumplido. Precisamente el mapa sojero, si lo pueden ver, ha avanzado y sigue avanzando. ¿Por qué? Porque a pesar de que la tonelada de soja en términos relativos tiene un valor de tonelada promedio más bajo que otras 10 cadenas de valor que tenemos que fortalecer en las economías regionales, es una producción muy simple, como se ha dicho incluso desde el Poder Ejecutivo. Producción muy simple que en contextos macroeconómicos e institucionales que presentan dificultades, hay que decirlo, bueno, requiere de menores capacidades para su desarrollo que otras producciones más largas en el tiempo, con mayores incertidumbres asociadas. Con esto dejamos paso a la discusión sobre coparticipación y los recursos fiscales, y gracias. Adelante. Muy bien, gracias por cumplir con el tiempo. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a comentar un poco cómo estas disparidades en las economías regionales del lado productivo se manifiestan en las cuentas públicas, ¿no? Porque, digamos, todas las dinámicas económicas, en definitiva, después permiten que los gobiernos provinciales puedan o no puedan recaudar más recursos, tengan bases imponibles más amplias y de esa manera tengan más autonomía fiscal, que hacia eso apunta el federalismo fiscal, ¿no? Y con eso brindar más bienes y servicios públicos de calidad, ¿no? Sin dudas, esta situación, digamos, económica dispar entre todas las provincias del país se manifiesta en la capacidad que tienen, como les decía, las provincias para recaudar recursos. En este gráfico, que si no creo que se pueda ver a nivel de cada provincia, se observa la capacidad que tiene cada provincia de recaudar mediante ingresos tributarios propios en relación a los ingresos totales, ¿no? Uno ve que hay jurisdicciones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una clara excepción, que recauda el 85%, después otras provincias como la provincia de Buenos Aires o Mendoza, que tienen del 30 y el 45%, o sea, son provincias económicamente mucho más dinámicas, y si bien tenemos en un promedio del país una recaudación del 30% en recursos tributarios propios, hay provincias como Formosa, La Rioja, Catamarca, que recaudan menos del 10% de toda su
su recaudación de todos sus ingresos con impuestos provinciales, ¿no? Los ingresos brutos, sellos, etc. Entonces esto claramente lo que muestra es que hay provincias que tienen, digamos, las manos mucho más atadas y limitadas para poder gestionar y para poder brindar bienes y servicios públicos de calidad, que es lo que requiere y demanda la ciudadanía, más en estos tiempos, ¿no? Y sobre todo, digamos, es importante observar que las provincias que más necesitan estos bienes y servicios de calidad son las que menos recursos tienen la posibilidad de recaudar, ¿no? Bueno, en ese marco, digamos, el gobierno, digamos, el Estado, digamos, nacional, desde históricamente, digamos, tiene el esquema de coparticipación federal para poder compensar de alguna manera este desequilibrio que hay vertical entre los recursos y gastos que tiene cada nivel de gobierno y los distintos niveles de desarrollo socioeconómico que existen en las 24 provincias del país, ¿no? Si bien, como venimos hablando, las transferencias automáticas por coparticipación tienen el mayor peso dentro de todos los recursos provinciales, las transferencias discrecionales siguen teniendo una participación bastante relevante, que si bien en términos globales no es equivalente a las transferencias automáticas, es entre el 15 y el 20% de todos los recursos de las provincias, ¿no? O sea, sigue teniendo una participación importante. Y asimismo, digamos, esto que les comentaba antes sobre la distinta capacidad económica y fiscal, ¿no?, de recaudación que tienen las provincias, así eso lo puede ver cuando uno ve los recursos per cápita que recaudan las provincias en términos globales, ¿no? Sumando no nada más los recursos propios, sino sumando todo, lo que es coparticipación, lo que es regalías, etcétera, ¿no? O sea, hay provincias como Buenos Aires que tiene unos recursos per cápita de alrededor de 7.500 pesos anuales, y provincias como, por lo general, que son las que tienen menos densidad poblacional, que hay una justificación desde la teoría de finanzas públicas de que estas provincias necesitan más recursos para poder proveer los bienes y servicios, porque son más costosos los bienes y servicios, como comentaba antes el senador, y se requiere, digamos, una mayor erogación del sector público. Uno lo que ve es que, en términos globales, estas provincias tienen recursos per cápita de una magnitud muy superior al resto de las provincias. Y si bien uno también puede comparar, ¿no?, niveles de recursos per cápita de algunas provincias con niveles de desarrollo socioeconómico de estas provincias, uno ve que hay situaciones dispares, ¿no? Provincias que tienen las mismas necesidades socioeconómicas como Corrientes, Chaco, si bien son distintas, pero cuando uno ve las tasas de pobreza o indigencia, son provincias que tienen niveles similares, mismo a un Tucumán. Lo que uno ve es que hay provincias, como en este caso, por ejemplo, Chaco, que recibe alrededor del 50% más de Corrientes o Tucumán. Entonces acá, digamos, hay una deuda histórica, ¿no?, que tenemos con resolver esta inequidad en la distribución de recursos, ¿no? Porque todos acá sabemos que el régimen de coparticipación no nos está solucionando esta inequidad horizontal entre el desarrollo de las provincias. Entonces algo tenemos que hacer, ¿no?, para poder generar un desarrollo económico y social más equilibrado en términos del país, ¿no?, y avanzar en el federalismo argentino, ¿no? Bueno, cuando uno ve por el lado del gasto, uno lo que ve es que las provincias están prácticamente atadas de mano, ¿no? Cuando se negocia desde el ámbito nacional las paritarias docentes, alrededor de febrero, marzo, uno lo que ve es que se determina el piso de aumento salarial que se tienen que generar en todas las provincias, ¿no? Entonces las provincias, por un lado, tienen que cumplir con reglas fiscales que ahora lamentablemente están suspendidas, ¿no? O sea, de hace 5 o 6 años esas reglas fiscales se suspendieron, ¿no? Se aprobó una ley de responsabilidad fiscal que en los momentos en los cuales no se pudo, digamos, cumplir, se suspendió. Lamentablemente pasó eso, pero lamentablemente pensando en el diseño de una regla fiscal, ¿no? Hay que diseñar una regla fiscal que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Que cuando nos vaya mal la tengamos que suspender y cuando nos vaya bien la mantenemos. Pero volviendo al tema del gasto, uno lo que ve es que más del 50% del gasto provincial es gasto en salarios, ¿no? Esto todos acá lo sabemos, que las provincias son proveedoras de servicios, ¿no? Las provincias tienen que brindar educación, tienen que brindar salud, tienen que brindar seguridad, ¿no? Esa descentralización que viene ya hace más de 2 décadas, o sea, las provincias se hicieron cargo de este gasto. Entonces, cada vez que se determina en febrero el aumento salarial docente a nivel nacional, las provincias ya tienen un piso, ¿no?, de aumento salarial que tienen que dar a toda su planta de personal, ¿no? Y cualquier ajuste que se plantee en las provincias
lo que va a determinar es que, principalmente, primero lo que se termina ajustando es la inversión, que es el gasto más fácil de ajustar, pero después en alguna medida que los aumentos salariales que se le da a los empleados públicos provinciales no permitan recuperar el aumento que hay de la inflación, ¿no? Solamente una provincia, digamos, tiene un nivel, bueno, Santiago del Estero también, pero son provincias que tienen una reglamentación de que no pueden gastar menos del 50% del gasto público total en inversión, ¿no? Pero después el resto de las provincias claramente tienen un peso salarial mucho más elevado. En el caso de Río Negro es más del 60%, por ejemplo, y en Tucumán es alrededor del 55%. Por el lado de la deuda pública, ¿no? Si bien ayer escuchábamos que la deuda pública provincial se ha saneado en los últimos años, pero lo que veíamos era una serie, que acá no la puse, pero una serie en relación a la deuda pública provincial, en relación al PBI, ¿no? Que es un PBI nacional. Cuando uno ve o quiere ver la sostenibilidad que tiene la deuda pública provincial, un indicador más consistente para usar y comparar entre provincias es ver la deuda pública provincial en relación a los ingresos provinciales, que es la capacidad que tiene cada provincia de poder afrontar esta deuda. El PBI es un indicador de actividad económica global. Entonces, cuando vemos la deuda pública provincial en relación a los ingresos totales en cada una de las provincias, si bien vemos que hay provincias que realmente están muy saneadas, que no tienen prácticamente deuda, como La Pampa, Santiago del Estero, Santa Fe, hay provincias que realmente están en una situación complicada, como Buenos Aires, Chaco, ¿no? Que tienen casi el total de ingresos que recaudan en un año comprometido con la deuda pública, si uno ve este indicador, ¿no? Y un punto importante en relación a la deuda pública es el decreto 660, ¿no? El decreto 660... no es estricto, para que te vayas manejando. Perfecto, gracias, muchas gracias. El decreto 660, el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, lo que permitió fue que renegociara, como todos sabemos acá, a 20, 25 años, los vencimientos de la deuda pública provincial, ¿no? Lamentablemente, este año, si bien ha sido una muy buena noticia para las provincias en los últimos 3 años, que los vencimientos de esta deuda se hayan prorrogado y se haya generado una gracia mayor, porque ha aliviado mucho las finanzas provinciales, lamentablemente este año las autorizaciones para poder prorrogar la gracia para el pago de deuda, de intereses y de capitales por esta deuda que tienen las provincias con la Nación, que es importante mencionar que el 90% de toda la deuda provincial es con la Nación, por el saneamiento que hubo de las finanzas de la deuda provincial, las provincias tienen que lograr una autorización del Poder Ejecutivo Nacional para poder conseguir trimestralmente que estos servicios de deuda no tengan que ser pagados, ¿no? Entonces, existe una clara discrecionalidad de parte del Poder Ejecutivo Nacional para negociar con las provincias, con cada una de estas diferentes cuestiones, ¿no? Que a partir de eso, y un claro ejemplo fue la negociación que hubo con la ley de hidrocarburos, que un claro ejemplo de eso es que las provincias tienen que someterse a algunas cuestiones para poder lograr refinanciar o extender el plazo de la gracia, ¿no? Entonces, en este punto, digamos, como para las provincias es tan importante poder tener un panorama claro de lo que tienen que pagar de sus deudas, la verdad que los vencimientos se vayan prorrogando de manera trimestral no es una buena noticia y habría que corregir esa situación. Bueno, yendo un poco a las propuestas, ¿no? que nosotros presentamos, principalmente proponemos avanzar en la coparticipación, ¿no? Incorporar en la masa de coparticipación el 100% del impuesto al cheque, ¿no? Nosotros consideramos que el impuesto al cheque debe ser coparticipado, ¿no? A todas las provincias, ¿no? Además, el impuesto al cheque lo que le genera a las provincias es que tengan menos recursos de coparticipación porque se puede usar como pago a cuenta de impuesto a ganancia, que es un impuesto coparticipable. Entonces, en ese marco, la propuesta que hacemos es coparticipar el 100% del impuesto al cheque, ¿no? Que le aportaría a cada una de al total de provincias, les aportaría 24.000 millones de pesos adicionales este año y 29.000 millones de pesos adicionales el año que viene. La otra propuesta que hacemos es incorporar todo el porcentaje de distribución primaria de los derechos de exportación. Hoy se están coparticipando el 30%, nosotros lo que proponemos es coparticipar el 58,76%, de manera que las provincias puedan hacerse de recursos
por 21.000 millones de pesos el año que viene, ¿no? Todos estos recursos, la realidad es que las provincias claramente lo están necesitando, y un reflejo de eso es que uno lo que observa ahora en todas las provincias es que las provincias tengan que aumentar fuertemente la presión tributaria y tienen que ver, encontrar mecanismos de recaudación porque recursos no existen y cada vez las transferencias nacionales son menores. Bueno, de esta manera nosotros lo que lograríamos, incorporando la coparticipación plena del impuesto al cheque y del Fondo Federal Sojero, es que el ratio de recursos que reciben las provincias en relación a los recursos totales supere el 34%, ¿no? Y el otro punto que también proponemos es que de toda la masa de transferencias a las provincias que son discrecionales, se les asigne un índice objetivo de coparticipación, de manera de que el desarrollo del federalismo sea integral y armónico entre todas las provincias. Bueno, muchas gracias. El grupo 3 está compuesto por el señor Luciano Caratori y por el contador público Juan Mariscal. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Pueden comenzar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senadores. Agradezco por la invitación a poder exponer en esta reunión. Voy a referirme al contexto energético en el que se da el proyecto de ley del presupuesto 2015 y a la implicancia de este contexto energético en los subsidios al sector energético en el año en curso y para el año siguiente. Voy a pasar algunas cuestiones por alto en honor a la brevedad, porque estimábamos que teníamos 15 minutos en lugar de 10. No es taxativo, digamos. Bueno, intentaré cumplirlo. Gracias. En primer lugar, quería mostrar algo que mostró el señor presidente de la Auditoría General de la Nación hoy, y algo a lo que se han referido otros analistas que presentaron en la jornada de ayer y en la jornada de hoy, pero exclusivamente enfocado en servicios económicos destinados a energía, combustibles y minería. Esto incluye gastos corrientes y de capital. Lo que quiero mostrar aquí es el gap, es decir, la diferencia entre lo que ha sido presupuestado originalmente en los distintos proyectos de ley, en los distintos presupuestos anuales, y lo que finalmente se ha ejecutado según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto y según la estimación de ASAP para 2014. El gap promedio, es decir, la diferencia entre lo que se había presupuestado para estos servicios económicos, para los gastos corrientes y de capital en estos servicios económicos, es del 100% entre el año 2010 y la estimación del año 2014. Siendo justos, como saben, el presupuesto del año 2011 fue una prórroga del presupuesto del año 2010, pero la estimación se realizó frente al proyecto de presupuesto que había propuesto el Poder Ejecutivo. La situación sobre el sector de hidrocarburos fue muy debatida durante estos últimos días en el recinto y incluso en esta comisión, por lo que no voy a abundar sobre esto. Debido a la caída en la producción de gas natural y de petróleo, pero nos vamos a enfocar exclusivamente en gas natural, y al incremento de la demanda, nosotros, Argentina, en el año 2005 cubríamos la demanda interna de gas natural con un 4% de gas importado, y en el año 2014 estamos cubriendo la demanda de gas natural con un 28% de gas importado. El gas importado representa entonces el 60%, o sea, si bien representa en volumen el 28%, en costo representa el 60% del costo de abastecimiento. En promedio en Argentina, el costo promedio de abastecimiento es de $6, aproximadamente $6 por millón de BTU, un poco más. Esto incluye el promedio de lo que se le paga a los productores argentinos, sumado a la pequeña porción que recibe el precio diferencial por el plan gas, y sumados
los costos de la importación de gas natural de Bolivia y de gas natural importado por barco, ¿no? De GNL. ¿Qué es lo que se paga luego de los incrementos que se dieron por la quita de tarifarios, que se dieron por la quita de subsidios? Son las dos cosas, hubo quita de subsidios e incremento tarifario en este año, incluyendo el cargo por importación de gas que pagan los usuarios. Un usuario residencial con ahorro medio está pagando 76 centavos de dólar por millón de BTU, y un usuario que no ahorra está pagando $1,95 por millón de BTU. La demanda completa está pagando $3,29 aproximadamente por millón de BTU aquí en Argentina, lo que cubre solamente, aún luego de esta quita que se dio este año, un 55% de ese costo de abastecimiento. Y aquí hay un número que es importante y que no surge solamente de las estimaciones propias, sino también de una respuesta que da el señor jefe de gabinete a una pregunta del senador Martínez en marzo de este año, en su informe a esta casa. La reducción de subsidios a los usuarios residenciales a la que me referí, que tuvo incrementos en facturas con usuarios que recibieron hasta un 350% de incremento en su factura, con un incremento en el precio del gas implícito en la factura de promedio de 450%, permitió que se ahorren este año 1.100 millones de pesos. 1.100 millones de pesos es el 2% de los subsidios al gas natural. Quiere decir que con un brutal incremento logramos solamente reducir el 2% de ese costo. Para 2015 estimo que los subsidios en concepto de gas alcanzarán aproximadamente 7.650 millones de dólares. Sobre energía eléctrica, la incorporación en los últimos años ha sido principalmente térmica, con una incorporación del 77% del incorporado al parque generador desde 2002, entre 2002 y septiembre de 2014 fue térmico, el 18% de eso fueron máquinas diésel y en el último año el 95% de la incorporación fueron máquinas diésel. Solo se incorporaron prácticamente máquinas diésel. Estas son fuentes de generación que son más caras y más contaminantes. Por esta incorporación no solo... Y aquí no juega solamente la incorporación del parque casi exclusivamente térmico, sino la composición de los combustibles de ese parque térmico. Como vimos con el gas natural pasa algo muy similar. En el año 99 había más disponibilidad de gas. Nosotros usábamos en centrales térmicas un 99% de gas natural. En el año 2013, en el año 2013 se usó un 70% de gas natural, un 13% de gasoil y un 13% de fuel oil y un 3% de carbón mineral. Esto es para 2014, perdón, está mal en la slide. Esto implica, como decía antes, mayores costos de generación en función del volumen mostrado aquí y además en función de la variación de los precios internacionales, a lo que se suma la devaluación del peso, que en términos relativos al peso incrementa el costo, el precio monómico, que es el precio medio de lo que cuesta generar un megawatt hora de energía. Como se ve aquí, entre 2002 y 2014 creció muchísimo el precio medio monómico, pasó de 28 pesos con 80 en 2002 a un promedio de 404 pesos entre enero y septiembre de 2014, tuvo un pico de 600 y algo y luego bajó un poco más. Ahora, luego voy a ampliar un poquito por qué bajó. La demanda mayorista sobre este costo pagó 95 pesos con 84 por mega. Quiere decir que paga el 23,5% del costo de la energía y en particular para algunas distribuidoras, las de AMBA, de Norte y de Sur, tampoco el usuario paga la totalidad del costo de transporte y distribución. Se estima entonces que para cubrir el costo, este gap entre lo que paga el usuario, el promedio de los usuarios y lo que cuesta, y para cubrir el déficit que hasta ahora venían cubriendo hasta hace unos años venían cubriendo las distribuidoras, que están en una situación económica gravísima, y ahora el Estado Nacional cubre en un ítem que se llama reconocimiento de mayores costos. Estimamos que para 2015 estos subsidios deberían estar en el orden de 8.700 millones de dólares. Comparado esto con la previsión del presupuesto, tomando el dólar como lo expresa el mensaje a 9 pesos con 45, y quiero aclarar que a precios de hoy,
y sin especular sobre la variación de los precios internacionales, porque creo que es muy complejo acertar. De hecho, los futuros generalmente tienen un spread muy grande con la realidad. La diferencia entre lo que propone el proyecto de ley de presupuesto 2015 y lo que estimo es de un 16% en gas natural y de un 14% en energía eléctrica. Esta variación podrá ampliarse en función de la diferencia que haya entre el tipo de cambio que realmente se dé, promedio que realmente se dé en el año y este tipo de cambio que prevé el presupuesto. Y no es claro quién pagará la diferencia, si esto se van a dar las mismas reasignaciones que se vienen dando sistemáticamente para cubrir estas diferencias durante los últimos años, o si va a haber un ajuste considerable, sobre todo considerando que el brutal ajuste y la quita de subsidios al gas natural de este año tuvo un impacto del 2% en los subsidios. Es decir, ¿cuánto hay que aumentar para cubrir esta diferencia? 2014, de hecho, fue un año bastante amable con el sector y bastante amable con la previsión de subsidios. Tuvimos un promedio de temperaturas 1,5 grados mayor que el promedio histórico, lo que generó junto con la reducción de subsidios una caída en la demanda de gas natural. Esta caída en la demanda de los sectores residenciales de gas natural, residenciales y comerciales y otros de gas natural, permitió mayor disponibilidad de gas natural para las usinas eléctricas, lo que junto con una mayor hidraulicidad, es decir, mayor agua que permitió una mayor generación eléctrica, permitió que los costos de generación fueran más bajos que los previstos. Y a esto se suma que una caída en la actividad ha resultado en una disminución en la demanda de naftas, que hasta hoy llega a 4 meses seguidos en baja, y una disminución en la demanda de gasoil, que durante el último año solamente estuvo por encima del año anterior en junio, es decir, acumula una baja del 1,8% en los últimos 12 meses. Entonces, las transferencias para gastos corrientes, según ASAP, entre 2014, según ASAP, y esto coincide con el mensaje del proyecto de ley de presupuesto 2015, crecen en 2014 112% respecto de 2013. Esto se ve en el contexto que mencionaba de invierno amable, de mayor hidraulicidad, desaceleración y quita de subsidios. En consecuencia, como decía ayer el señor viceministro, las importaciones se redujeron. Este año esperamos unas importaciones por aproximadamente $10.650 millones y unas exportaciones por $4.705 millones, lo que nos da un déficit de 5.946 contra los 6.000 que mencionaba ayer el señor viceministro. Un momento, por favor. Pese a la caída de importaciones, como comentaba, el déficit se incrementa. Por último, las transferencias para gastos corrientes, que es a lo que ayer el señor viceministro se refería como subsidios. En el devengado hasta agosto de este año, en pesos, contra el devengado hasta agosto de 2013, tuvo una variación del 87%. La estimación del crecimiento de estas transferencias corrientes entre lo que se presupuestó originalmente para 2014 y lo que se va a dar, la diferencia esa será del 109%. El proyecto de ley, aún en este contexto que acabo de describir, de menor demanda de gas, temperaturas amables, etc., la variación de transferencias corrientes que prevé para este sector, que prevé el proyecto de ley 2015, es del menos 0,1%. O sea, prevé menos subsidios, aparentemente. A la conclusión que llego con esto es a que o bien se implica esta disminución en las transferencias corrientes, se implica un fuerte incremento de tarifas y una fuerte quita de subsidios para poder cubrir ese gap que había mencionado, el 16% aproximadamente entre lo que estimo y lo que dice el presupuesto, o bien seguirá como en años anteriores la misma tendencia de hacer reasignaciones que podrán rondar, como en otros años, este promedio del 100% de gap. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Un poco ahondando en lo que dijo Caratori, voy a hablar más en temas presupuestarios, de los subsidios y hablar un poco del articulado de los temas energéticos que han ocupado ya cada vez más artículos en los presupuestos que se vienen enviando. Como vemos en este slide, los subsidios en general económicos desde el 2007 hasta el 2014 han tenido un crecimiento exponencial. En el 2007 representaron el 10% del total del presupuesto. Este año, según estimaciones propias del Ministerio de Economía, llegan casi al 22%. Dentro de ese crecimiento, el 93% lo representan energía y transporte, energía principalmente por Camesa y Enarsa. Como vemos también, el resto de los sectores subsidiados no ha crecido, salvo lo que es empresas públicas. En el mensaje de presupuesto del 2015, lo que nos señala el Poder Ejecutivo es que los servicios económicos en los cuales se incluyen las transferencias económicas o llamados subsidios representarían un 22% del total del gasto presupuestario. Sin embargo, si analizamos el periodo 2007-2013, entre lo que el Poder Ejecutivo dice que va a gastar en los presupuestos y lo que realmente termina ejecutando, vemos que los servicios económicos terminan representando un 51,34% más del gasto de lo que habían presupuestado en el 2000 en esos periodos. En cambio, el resto de los servicios aumenta en promedio del 15,5%. O sea que ese 22% que estiman previamente después terminan aplicando mucho más gasto. Respecto al promedio 2010-2013, concretamente en lo que es subsidios, el gap es del 65% y como vemos, el sector energético es el que más aumenta en el 85%. De acuerdo a datos de la SAP, este año el gap sería del 110%. Entonces, el gasto duplicaría a lo que se aprobó por el legislativo. Recordemos también que en años anteriores la modalidad era aplicar DNU a fines de año. Este año ni siquiera pudieron llegar a fines de año, lo tuvieron que hacer a mediados de agosto para ampliar el presupuesto. Y acá este dato es muy llamativo. Si nosotros observamos el crédito vigente que tiene el Estado Nacional al momento de elevación del presupuesto, el 15 de septiembre de cada año, y lo que luego estiman gastar en el presupuesto próximo, vemos que desde el año 2010 se muestra un ajuste, o sea, gastar menos partidas en términos nominales que lo que se viene mostrando en el vigente del año en curso. Sin embargo, cuando vemos la realidad, y no pusimos 2011 por el motivo recién expuesto, vemos que los subsidios han crecido enormemente. O sea, se muestra un ajuste en términos nominales año tras año, a lo mejor como la variable de ajuste para que cierre, para no mostrar tanto déficit, y luego se termina ejecutando un crédito muchísimo mayor. Sí, lo que es subsidios es todo. Ahora vamos a pasar a... un dato no menor, haciendo referencia a lo que hoy hablábamos, lo que se había mostrado en el presupuesto inicial en el 2014 y lo que hay hoy vigente, Camesa y Enarsa se llevan el 120% más. Estamos hablando de crédito vigente al 31 de agosto, todavía tenemos 4 meses más en los cuales se puede modificar el presupuesto. Si nosotros tenemos en cuenta, si nosotros tenemos en cuenta la estimación del tipo de cambio que el Poder Ejecutivo muestra en el mensaje presupuestario, vemos que en el 2014, o sea, el año pasado, al presentar el presupuesto de 2014 con un tipo de cambio 6.33, estimaba gastar en dólares 12.362 millones de dólares. Sin embargo, con el presupuesto vigente y el tipo de cambio que muestran en el mismo mensaje, actualmente representan 21.130 millones de dólares.
Esto da una diferencia en dólares a tipo de cambio promedio que muestra el mismo Poder Ejecutivo de 8.767 millones de dólares. Esa diferencia no se justifica bajo ningún aspecto. Respecto a lo que es la diferencia entre el vigente actualmente y lo que se proyecta para el 2015, como bien dijo Caratori hoy, la realidad es que entre gastos entre transferencias corrientes y de capital, la merma es del 5% en términos nominales. Obviamente que en términos reales la merma sería mucho más. Hay que ver si no terminan aplicando la receta de los últimos 5 años, que es aplicar DNU y terminar aumentando el presupuesto. Hay un dato no menor que lo que es fondos fiduciarios para consumos residenciales de envases, o sea, las provincias del norte que no tienen gas y los usuarios de bajos recursos, directamente ya no crece el presupuesto. O sea, los sectores de más bajos recursos que pagan muchísimo más el gas que los de usuarios de gas natural, terminan recibiendo un ajuste a priori por lo que muestra el presupuesto 2015. Respecto del articulado, el artículo 15, año tras año, esto se viene haciendo desde los últimos 3 o 4 años, el Estado Nacional toma a cargo la deuda que está teniendo Camesa, si bien digo, con las generadoras Nucleoeléctrica y Yacyretá. Esto, según cuenta de inversión, datos cerrados del 2013, representó 4.255 millones de pesos. Esto no está en los subsidios, esto no se muestra, es una forma indirecta de subsidios también que estamos teniendo en la energía. Pasa lo mismo con el artículo 23 y 24, se exime de impuestos a los consumos, a excepción de IVA, la importación de gasoil y de naftas, y en los últimos años esto se viene haciendo sistemáticamente. Hay un tema no menor respecto a lo que se presupuestó el año pasado, y es que en el articulado de este ejercicio no se pone el límite de que no sea inferior al precio de salida de refinería, o sea que por más que sea más caro importar, ya no ponen como límite que la importación termine siendo más barata. El año que viene, evidentemente, van a importar a priori con este articulado, pueden importar a cualquier precio. Bueno, por último, también es llamativo del artículo 40, otra vez se da la posibilidad de otorgar garantías para utilizar en gastos corrientes, algo vedado teóricamente, para la adquisición de combustibles líquidos y gaseosos e importación de energía eléctrica. Y esto representa un 30% más a lo presupuestado en el 2014. O sea, por un lado nos dicen que los subsidios no van a crecer y por otro lado aumentan en el 2014. El 2015 el 30%, perdón. Por último, bueno, también una forma de tener un gasto tributario, o sea, un subsidio encubierto, es la exhibición de derechos de importación que se viene dando para terminar ciertas obras eléctricas. Y el artículo 64, esta vez, lo que da, a diferencia de los anteriores años donde se autorizaba el crédito público, esta vez el artículo 64 dice que se daría inicio a las contrataciones de las hidroeléctricas que hace 6 años exactamente se vienen prometiendo en el presupuesto: Chigüido, Portezuelo, Los Blancos y Potrero. Nada más. Bueno, muchas gracias. Y el último expositor es el licenciado Rodrigo González. Gracias.